estar orando para abrir la reunión en oración. No, Señor, te damos gracias por tu cuidado, tu protección, Señor, que te damos por este tiempo que podemos apartar, Señor, para poder estar en comunión contigo, con los hermanos, Señor. Gracias te damos por las alabanzas que podemos entonar, Señor. Te pedimos que puedan ser gratas a ti, Señor. Queremos darte solamente la gloria a ti por medio de esta alabanza. También, Señor, queremos pedirte que en el tiempo de exposición de tu palabra tú estés obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, que estés usando tu siervo para traer de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no te sientes, porque le voy a pedir si se pueden poner de pie para entonar el primero de los himnos. Es el número 282. Estábamos esperando que lleguen para nosotros entonar el último. Bien, vamos
vamos a tener el 322. Este tiene por nombre Habladme más de Cristo. Muy bien, buenos días. Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Un día de esto vamos a hacer esto, hermanos, así, tac, y no lo vamos a usar más. Amén. Ya hay algunos indicios, ¿no? De que en lugares abiertos no se necesita más, pero en lugares cerrados todavía el virus tiene un poco de atrevimiento y se mete en los lugares cerrados. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más. Mientras tanto, hermanos, seguimos cumpliendo con las cosas mínimas, al menos lo mínimo estamos haciendo para poder congregarnos, y damos gracias al Señor por la oportunidad de congregarnos una vez más hoy, hermanos. ¿Sí? Al Señor sea siempre la honra y la gloria, que Él nos permite dentro de tantas cosas poder congregarnos. Sí, hemos tenido, usted sabe bien, hemos tenido algunas instancias en las cuales no podíamos hacerlo, pero gracias al Señor podemos estar juntos una vez más, un domingo más. Quiero animarles, hermanos, a seguir orando unos por otros. La oración es muy importante para que podamos mantenernos como iglesia, como cuerpo de Cristo, unidos, y por qué no, en la oración que tan bien nos hace, que podamos llegar a la presencia de nuestro Dios en oración, que Él nos escucha y en tantas veces nos ha respondido. Quiero pedirles, hermanos, que estén orando por el esposo de nuestra hermana Zulma, que ha tenido días bastante difíciles, incluso ayer, hoy, ha estado bastante atacado con su problema de salud. Por la mamá, nuestra hermana Romarín, que ha tenido días bastante buenos últimamente, y por Romarín también por su salud, por Joana, que también la semana estuvo algunos días complicada, y nuestra hermana Nini también, que tuvo unos cuantos días afectada, gracias al Señor, por todos ustedes, hermanos. El hijo de nuestra hermana Teresa también días pasados estuvo un poco mal, se encuentra mejor ahora. ¿Sí, Teresa? ¿Sí? Bien. La salud del hermano Coco, todos ustedes, hermanos, todos tenemos alguna cosita. Nuestro hermano Juan Carlos siempre pone
en el grupo que a pesar de algunas luchas, ¿no? Y todos los días tenemos luchas, hermano, ¿cierto? El Señor nos mantiene firme y hacia adelante. Y debemos de agradecer al Señor, honrándole, sirviéndole, por lo bueno, lo misericordioso que Él es para con nosotros. A veces que no nos enteramos de algunas situaciones, está bien, está en todo su derecho a mantenerlo entre usted y Dios en oración, pero cuando nos enteramos queremos orar por ustedes. Así que seguimos hacia adelante. Quiero animarles desde ya, hermanos, a que el próximo domingo esté presente también. Vamos a tener un hermoso tiempo para el estudio de la palabra del Señor. Si Dios lo permite, el domingo voy a estar predicando allí en Durazno, así que estén orando por los hermanos de Durazno. Espero que alguno de ellos nos esté viendo ahora. Compartimos con ellos también el día de ayer con los jóvenes. Se conectaron algunos de los jóvenes de Durazno, como lo hacen regularmente los sábados. Así que estén orando por la obra allí. Vamos a visitar a los hermanos. Quería pedir a la congregación como parte de un cuerpo, ¿no? Hay un movimiento que están presentando una ley. Primero fue presentada la ley para derogar el aborto, la ley del aborto. Otra ley para derogarla. Pero no tuvo andamiento. Entonces ahora le presentaron al presidente, es un movimiento como una ONG, así, una cosa así, que para que se cumpla la ley tal cual, si la van a dejar, que se cumpla tal cual es decir, que haya ese grupo de personas, los psicólogos, el médico, todo, que sí hablen con la joven. No que sea una cosa como es ahora, que vas y si tenés 15 años, le dicen, lo vas a tener, lo vas a abortar. Entonces, eso es que sea una exigencia, que se cumpla. Y que haya dentro de este grupo gente, algún cristiano, alguna persona que realmente vea si se cumple o no la ley. Entonces, eso le presentaron al presidente, él se mostró interesado. Entonces tenemos que orar para que le dé la fuerza las autoridades que claro, tengan. porque no es fácil, es un movimiento a nivel mundial. Sí. Entonces, como que no está fácil. Pero el presidente se mostró dispuesto. Entonces piden oración por eso, para que estemos apoyando lo que están haciendo ellos, más la decisión del presidente. Muy bien, que el Señor guíe a nuestras autoridades. Así que yo no estoy muy de acuerdo con esto de ir y hacer una manifestación, agarrar un par de bombos y salir por las calles gritando. No me parece algo razonable, pero sí lo que me parece razonable es que teniendo la oportunidad de decidir por alguna de estas cosas, uno cumpla con su deber, cuanto más con la oración, ¿no? Cuanto más con la oración. Así que es muy importante eso, Carlos, porque hay, es cierto, una corriente mundial a favor de algunas cosas que van en contra de lo que nuestro Señor ha establecido, el derecho de la vida, ¿no? El derecho a la vida. Y si la ley esa sigue, que hayan personas que estén capacitadas para auxiliar a las jovencitas que toman esta decisión drástica de quitar la vida. Son 10.000 por año. Sí. Muy bien, gracias, Karen. Bien, les invito entonces, antes de tener la lectura del día de hoy, les invito a tener una palabra de oración. Si me acompañan, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, oh Señor, una vez más por este tiempo que hemos tenido de alabanza. Gracias, oh Señor, que podemos compartirla entre la familia de la fe, nuestros hermanos y amigos en Cristo también, aquellos que están asistiendo también vía YouTube. Gracias, oh Señor, por ellos. Y pedimos, oh Señor, en esta mañana que tú bendigas este tiempo de exposición de tu palabra, Señor, que hables
a nuestros corazones y que con tu enseñanza, Señor, podamos recapacitar en nuestra vida, en el diario vivir. Señor, pedimos por los enfermos, por aquellos que están luchando, Señor, con diferentes motivos, oh Señor, en su salud. Quieras tú poner tu mano, si esa es tu voluntad, Señor, y restaurarles. Tú que conoces bien todo, Señor, no solo nuestra vida, nuestro corazón, sino nuestras enfermedades, nuestras luchas de todos los días. Padre Santo, gracias por aquellos que se están y se han recuperado, Señor, de algunas dolencias también. Y pedimos, como decía nuestra hermana Karen, acerca de estas leyes, oh Señor, que se presentan a nuestras autoridades, que tú, Señor, des sabiduría y que pongas, Señor, ¿por qué no?, hombres y mujeres que te sirvan a ti, que te sigan a ti, Señor, para que también puedan ser, Señor, de buen testimonio de Cristo, y para que, Señor, todo este asunto que es bastante duro y difícil, Señor, para tratar, puedan ser presentados a ti, Señor, y que tú des el conocimiento, la sabiduría, Señor, a aquellos que son tus hijos, a poner, Señor, las cosas en claro para honrarte y para glorificarte a ti, Señor. Entendemos, Padre Santo, de este mundo que está viciado en sus deseos, en sus concupiscencias, pero sabemos también, Señor, que hay hijos tuyos en muchos lugares, que tú, Señor, los utilices también a ellos para que sean de buen testimonio. Padre Santo, que nosotros podamos orar por estas cosas también, no solo por las cosas personales de cada uno, sino meternos un poco más también, Señor, por nuestros hermanos, orar por ellos, para que tú les cuides, les guíes, oh Señor, como lo has hecho con nosotros, y que no te apartes de nosotros, Padre Santo. Sabemos que tú no lo harás. Y, Señor, ante ti queremos dejar este tiempo, Señor, de tu palabra, que tú bendigas también, no solo a esta obra aquí, Señor, sino también a las demás obras, hermanas, que se están reuniendo, algunas a la mañana, otras a la tarde. Padre Celestial, en tus manos queremos dejar todas estas cosas, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Les invito a ir al libro, al Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar hoy en este capítulo, pero vamos a seguir con el Sermón del Monte, pero este será el comienzo de un nuevo capítulo, el capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante y llegaremos hasta el verso 6, si el Señor así lo permite. Mateo capítulo 7, verso 1 en adelante dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a dejar por allí esta lectura. Hermanos, como les decía, continuamos con el estudio del Sermón del Monte, comenzando un nuevo capítulo, y como que ahora este sermón como que va cambiando un poquitito y va tomando otro tipo de, vamos a llamarle, temas, ¿no?, a los cuales ya habíamos visto, había el Señor hablado en oportunidades anteriores. Ahora comienza con el tema de juzgar a los demás. Interesante, hermanos, que el mero Señor Jesús comienza este versículo diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados.
la verdad, hermanos, también es que en este versículo, al igual que otros, tristemente, hemos utilizado erróneamente estos versículos. Hemos utilizado tan equivocadamente este pasaje, hermanos, en un intento de, muchas veces nosotros al enseñarlo y otras veces nosotros como cristianos solamente, para impedir que alguien nos esté corrigiendo o nos esté, entre comillas, juzgando. Entonces, cuando alguien hace esto con nosotros, nosotros decimos, bueno, lo que quiere decir Jesús acá es que usted, fulano o mengano o cualquiera, no tiene derecho ninguno de juzgarme. Ninguno tiene derecho a decir, usted está equivocado. Y esto es un grave error, hermano. Y ya lo hemos visto, nuestro hermano Diego, en más de una oportunidad, en los estudios lo ha mencionado. Pero es bueno recordar, hermanos, que tristemente, como cristianos, hemos utilizado mal este versículo, esta interpretación, la hemos adecuado a nuestra conveniencia. O sea, nosotros podemos decir, nadie me puede juzgar a mí, nadie puede decir que yo estoy equivocado. ¿Por qué? Porque el Señor acá dice, no juzguéis. Pero ese mismo versículo nosotros lo podemos cambiar y decir, bueno, pero yo sí puedo juzgarte, porque yo no estoy equivocado. Bueno, lo utilizamos, hermanos, para que sea nuestro caballito de batalla, nuestro estandarte para seguir viviendo una vida errónea o una vida en pecado y una vez más sacar adelante esto de a mí nadie tiene que decirme absolutamente nada de cómo vivir. Y una vez más quiero decirle, hermanos, que cometemos un error en la interpretación de estos versículos, en específico este versículo 1, hermano. Tenemos que entender algunas cosas que son sumamente importantes para nosotros. Por lo menos dos cositas antes de ir con el resto de estos versículos, hermano. El Señor no está prohibiendo acá todos los juicios. El Señor no está prohibiendo que se juzgue, porque hay muchos juicios que son necesarios. Con esta mala interpretación que muchas veces hacemos, entonces podríamos dejar en libertad a cualquiera que cometa un asesinato, que cometa un robo. ¿Por qué voy a decir no? Entonces, como cristiano, yo digo, no se puede juzgar, suéltelo. Hermanos, cuando usted trabaja en un lugar y usted no, obviamente no es el dueño, usted es un simple empleado, hay personas que lo están juzgando o evaluando por su trabajo. Entonces usted le va a decir, no, a mí nadie me puede evaluar ni juzgar por mi trabajo. ¿Sabe cuánto va a durar en él? Nada. En la siguiente vuelta del talón de aquella persona va a estar en la calle. E incluso, hermanos, dentro de la iglesia, llegado el momento en el cual la iglesia debe tomar una decisión para aplicar una disciplina, es necesario también. Pero hemos visto esto, que muchos cristianos dentro de la iglesia, cuando van a ser disciplinados, dicen, no, yo no, a mí nadie me puede juzgar. Da media vuelta y se va, gira sobre su eje y sale muy campante y se desaparece de la congregación. ¿Por qué? Porque utilizamos mal esto de que no puedo ser juzgado.
A mí nadie me puede juzgar. Voy a seguir con mi vida como dé lugar. Si Jesús dice eso, no está diciendo que todos los juicios no se pueden hacer. Dice en 1 Corintios capítulo 5, el verso 1 en adelante, 1 Corintios 5, 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Acá Pablo está diciendo que hay que juzgarlo. En tal situación que está expresada aquí, hay que juzgarlo, hay que corregirlo, hay que evaluar la situación. Tenemos que poner bien en claro, hermanos, que el objetivo de juzgar o decidir aplicar la disciplina, por ejemplo, dentro de la iglesia, no es para condenar a la persona. Por el contrario, hermano, el objetivo de la disciplina dentro de la iglesia es para que la persona se arrepienta y se restaure. Pero no queremos esto. No queremos que nadie nos juzgue y que nadie nos corrija. Pero acá hay otro asunto, hermanos, también. Equivocados tenemos los términos. Porque juzgar es una cosa y corregir es otra. Es cierto, hermanos, que solamente Dios puede juzgar en verdad nuestra vida. Pero, ¿por qué? Porque Él nos conoce hasta lo más profundo. Él sabe bien tal como somos. Pero sí el Señor puede utilizar a otra persona para corregir nuestra vida por medio de la palabra de Dios. No quiero que nadie me juzgue y tampoco quiero que nadie me corrija. Dice en Proverbios 19:20: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿No? Muchas veces pensamos que mi hermano en la fe me está juzgando, cuando en realidad lo que está haciendo es corregirte, siendo usado por nuestro Señor Jesucristo con la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios. Entonces nosotros lo sentimos como un ataque directo que alguien o que ese hermano me está juzgando. Y por el contrario, hermano, tu hermano quiere que te corrijas, quiere que te restaures, quiere que cambie tu estilo de vida, que dejes ese pecado de lado. Lo que el Señor nos está diciendo en este versículo 1, hermanos, es que tenemos que entender en que evitemos, hermanos, convertirnos en jueces. Escuche bien esto: convertirnos en jueces con malos pensamientos, haciendo decisiones o definiendo nosotros a las personas por cómo es su apariencia, por cómo es su comportamiento,
o incluso por su manera de pensar. Nos convertimos muchas veces en jueces pensando mal, teniendo malos pensamientos, porque aquel hermano piensa de tal manera. Enseguidita sale nuestro dedo acusador y lo acusa. El Señor está diciéndonos acá que debemos evitar eso. Debemos evitar, hermanos, porque nuestro hermano ha tenido un mal comportamiento, ser los primeros en juzgarle sin conocer, sin saber, o incluso por su apariencia. Hermanos, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros? ¿Cuántas veces nos pasa que salimos a la calle y vemos la apariencia de las personas y decimos, mirá, ese es un borracho, ese es un drogadicto, ese anda en tal cosa, ese anda en tal otra? Y lo decimos, pero seguros al 100.000%. Bueno, el Señor quiere, hermanos, que nosotros evitemos este tipo de cosas. Porque la realidad es que estamos pensando mal en la persona y estamos haciendo una división o una distinción de las personas. Aquel no es, este sí. Quizá ustedes no se acuerdan, y quizá algunos sí. Cuando íbamos a la escuela, habían aquellos álbumes de figuritas y nosotros cambiábamos figuritas con nuestros compañeros. Y decíamos, Sipi, 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 Nopi, Nopi. Así estamos. Este sí, aquel no, este no, no, este sí, 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 sí. Estamos juzgando por la apariencia a las personas. Qué viejo, hermano, yo juntaba figuritas. ¿Sí? Dice Santiago 2:4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿No nos pasa, hermano, esto? Que nos convertimos en jueces pensando mal de las personas, en ellos. Ahora, cuando el Señor dice aquí, no juzguéis, en el verso 1, hermanos, cuando el Señor dice, nos está diciendo que debemos de cuidarnos de un juicio superficial. De un juicio superficial. Quiero leerles en Juan capítulo 7, el verso 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Alguien, hermanos, que está basándose para juzgarnos solamente en las apariencias. Si usted es de esa persona que está juzgando a alguien por su apariencia, eso es pecado. A esto se refiere nuestro Señor Jesús cuando nos dice, no juzguéis. Cuando estamos juzgando o estamos teniendo un juicio superficial. No podemos nosotros sacar conclusiones sin conocer los verdaderos hechos. Y esto es lo que sí hacemos. Sacamos conclusiones, sí, y después decimos, pero yo no sabía tal cosa. Y no. Y no. Y yo no sabía que tú habías hecho esto y aquello otro. Y no sabíamos. Pero antes de interiorizarnos en esto, antes de conocer estas cosas, ya estuvimos jugándolo. Ya como decimos, lo crucificamos. Le hicimos la cruz. Lo marcamos para toda la vida, para toda la cosecha. En Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, ¿qué es? Fatuidad y oprobio. Antes de oír, ya lo hemos juzgado. Ya le hemos hecho la marca. Nosotros podemos ver en Lucas, hermanos, que hay un ejemplo de Simón el fariseo que juzga a una mujer solamente porque se basó en su apariencia y en la reputación de esta mujer.
Y él cayó en esto de juzgarla por su apariencia y por su reputación. Pero él no vio la realidad. Pero él no vio la realidad que esta mujer ya había sido perdonada. Sin embargo, él fue muy rápido, veloz, y la acusó. La acusó, la juzgó, pero no conocía la realidad. Vea, hermano, en Lucas 7:36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿No? El Señor Jesús se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que se le había convidado, o sea, que había invitado al Señor Jesús, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Dice que es pecadora. Cuando se le subió la sangre, ¿cómo va a ser una cosa semejante? Lo está tocando. Dice, entonces, si fuera profeta, no solo que estaba juzgando a la mujer, sino que incluso le estaba tirando palos al Señor. Si fuera profeta, se hubiera dado cuenta. Pero a veces, hermanos, que no conocemos nosotros los contextos, no conocemos las realidades que pasan nuestros hermanos. Y somos muy prontos, aptos, enseguidita para juzgar. Cuando el Señor Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados, hermano, también se está refiriendo a que debemos de cuidarnos no solamente de ese juicio por arribita superficial, sino que también de un juicio hipócrita. Hipócrita. Y acá la palabra de Dios, en estos versículos, en el versículo 5 más precisamente, dice hipócrita. Entendamos, hermanos, que cuando señalamos el pecado de otros, nosotros estamos cometiendo el mismo pecado. Nos estamos condenando a nosotros mismos. Vea lo que dice el verso 3, hermano. Estamos en Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Vea lo que dice el verso 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y en Romanos 2:21 dice: tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? El verso 22 dice: tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Cuando, hermanos, nosotros acusamos a otros, nos estamos acusando también a nosotros mismos. Con ese juicio hipócrita.
Aquí, hermanos, el énfasis de estos versos es que debemos de observar y reconocer primeramente, nuestros propios errores, antes de ver y de señalar los errores de los demás. Primero véase usted, a ver, ¿estoy yo en condiciones? ¿O voy a tomar un juicio hipócrita? Tenemos esa costumbre, hermanos, de juzgar y de criticar los errores de otros, sin considerar los propios, los nuestros, que los tenemos y están más que arraigados en nuestra vida. Hipócrita, dice. ¿Alguien me puede refrescar lo que quiere decir hipócrita? Finge lo que no es. Los hipócrates eran los que daban aquellas obras de teatro con sus máscaras. Una máscara sonriente, pero quizás por dentro la persona estaba sumamente angustiada, triste. Por fuera estamos diciéndole al hermano, bueno, tú no debes cometer tal situación, pero yo la estoy haciendo. Por fuera nosotros decimos, bueno, tú debes honrar a Dios todos los días con todo lo que el Señor te da, pero tú no lo estás haciendo. Tú le puedes decir a un hermano o a un incrédulo, tú no debes de robar, pero tú le estás robando al Señor. Hipócrita. Saca la viga de tu ojo para poder quitar la lasquita o la paja en el ojo de tu hermano, porque te estás condenando a ti mismo, siendo hipócrita. Por eso dice el Señor Jesús, no juzguéis. Hipócritas, tenemos una máscara que nos oculta lo que realmente somos. También, hermanos, este versículo, cuando nos dice el Señor no juzguéis, nos está diciendo, nos refiere a cuidarnos del juicio severo que usted y yo cometemos. Un juicio severo y muchas veces, hermano, un juicio que es implacable. Como le decía hace un instante, le hacemos la cruz. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Nosotros como tales somos llamados a mostrar misericordia, mansedumbre para con todos. Somos llamados a mostrar misericordia y mansedumbre. En Tito capítulo 2, el verso 3 dice que a nadie difamen, hablando de como hijos de Dios, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. El Señor enseña, hermanos, y lo deja bien en claro. Sus enseñanzas son muy claras. El Señor nos llama a usar esta mansedumbre para restaurar a los hermanos. A estos hermanos que están dolidos, que están heridos, que están sufriendo, sí, quizás a causa de un pecado, sí, de algo que cometieron erróneamente, sí, de su vida que está vivida erróneamente en el momento. Pero el Señor nos llama a que podamos hacerlo con mansedumbre. Ahora, esa mansedumbre ha de reconocer también nuestras propias debilidades. Esa mansedumbre debe reconocer también que un día nosotros o hemos estado o estaremos como este hermano. No, yo nunca voy a ser como
fulano. A mí nunca me vas a ver en ese calzado, en ese zapato. En Gálatas capítulo 6, el verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice que hay que restaurarle. Pero si tuviéramos uno de los camiones que tiene nuestra hermana con acoplado, lo pasaríamos por encima con acoplado y todo. Y dejaríamos esa mansedumbre de lado. Yo no voy a ser como fulano. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Mucho cuidadito. Porque con la misma medida con la que mides, serás medido. Con la misma pesa que tú pesas, serás pesado. Por último, hermano, cuando el Señor nos dice que no juzguéis, se refiere también a cuidarnos del juicio hecho con soberbia. Con soberbia. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados, decíamos recién, para vivir o para demostrar la humildad, pero también ser como mansos y misericordiosos. Pero también, hermanos, somos llamados a vivir y actuar con humildad para con nuestro prójimo. El Señor Jesús nos muestra que por medio de una parábola que ahora vamos a ver, como un hombre fariseo juzga desde su soberbia la vida de otro que es un publicano. Dice en Lucas capítulo 18, un pasaje bastante conocido, Lucas 18, verso 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuidemos, hermanos, de tomar juicio con soberbia. Yo nunca voy a pecar como mi hermano fulano. Nunca voy a cometer el error que cometió sultano. Ni por la vereda de enfrente de cruzar yo. Nunca vas a verme en tal situación o condición. Porque yo oro, porque yo leo la Biblia, porque yo me congrego, y cuando hay que dar ofrenda la doy, y si tengo que diezmar lo voy a hacer. Pero no voy a ser como aquel que es esto y esto. Juzgamos, hermanos, con soberbia. Y al final de esos versículos decía: os digo que este descendió a su casa justificado. Este que decía y se golpeaba el pecho: sé propicio a mí, pecador. Yo soy pecador. ¿No cantamos ese coro, ese himno? Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ah, no, hay algo bueno en mí, sí. Algo bueno, no puede ser que sea todo malo. No, hermano, no hay nada bueno en nosotros. Por más que nos afanemos, por más que digamos y redigamos y recontra digamos que tenemos cosas buenísimas en nuestra vida.
y que podemos hacer tantas cosas buenas para Dios. Nada hay bueno en nosotros, porque ante los ojos de Dios son trapos de inmundicia, de mugre. Cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y aquel que se humilla será, será enaltecido. Al final, hermanos, y esto es para también reconocer que es importante, al final de estos versos, en el versículo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto también, hermanos, hay que decirlo, acerca de juzgar a los demás. El Señor también nos advierte, hermanos, que no todas las personas han de apreciar, no todas las personas lo van a hacer, no van a apreciar una palabra de corrección, aunque esa palabra de corrección sea justa. No todos la van a aceptar. Por eso da este ejemplo aquí. Hermano, no tiene sentido muchas veces corregir a alguien que no quiere ser corregido. No tiene sentido. ¿Cómo entonces, como dice aquí, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos? Perros y cerdos, hermanos, decir esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Más en esta cultura, en esta sociedad en la cual se está diciendo esto. Hay gente, hay hermanos, tristemente, que no quieren esa corrección, que no quieren ser corregidos porque no quieren arrepentirse en su corazón. No es que se van a arrepentir con fulano o con mengano, o con el pastor o con el líder, con el maestro. No quieren corregirse, no quieren arrepentirse ante Dios. Y estas palabras aquí, hermanos, nosotros podemos leer así de rápidas y libres de cuerpo, pero son palabras duras, hermanos, estas. Este último versículo 6 es un versículo duro, pero es un versículo lleno de verdad. Hay hermanos que no quieren ser corregidos, porque no quieren cambiar su corazón, porque no se quieren arrepentir por sus pecados. Obviamente que hay incrédulos que también, y que tenemos a nuestro alrededor gente que les exhortamos, les animamos, queremos corregirlos, queremos que cambien su vida, pero ellos no quieren. Entonces, como tirarle, dice ahí, darle lo santo a los perros y echar perlas delante de los cerdos. ¿Qué ganancia hay en eso? Ninguna, hermano. Son palabras fuertes, pero deben ser reconocidas. Usted ha de darse cuenta cuando con humildad, con amor, usted quiere corregir o quiere ayudar a un hermano. Usted ha de darse cuenta, el Señor le va a dar a usted la sabiduría y el conocimiento por parte del Espíritu Santo cuando el hermano quiere cambiar, porque se arrepiente de sus pecados, se arrepiente ante Dios y quiere cambiar su corazón. Pero es cierto, hermanos, muchos no queremos dar el brazo a torcer. Vamos más adelante a continuar con este estudio, hermanos, de la palabra de Dios, pero quería dejarles hoy este mensaje, hermanos. No es que el Señor Jesús está diciendo que nadie me puede juzgar por mi vida. Lo que sí está diciendo que no juzgues de estas maneras que hemos visto en esta mañana, tomando juicios superficiales, siendo hipócritas, severos, implacables, y juzgar a nuestros hermanos llenos de soberbia. Así que espero en el Señor, hermanos, que
Si usted va a juzgar o a corregir a alguien, que lo haga en amor. Y que si alguien viene y lo corrige, usted acepte que está equivocado con la ayuda de Dios. Y Dios le va a mostrar el camino para salir de esa equivocación o de ese error. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Mi hermano Carlos, si es tan amable, nos despide en oración y luego vamos a quedar libres de marchar a nuestros hogares. Hermano Carlos, si es tan amable. Padre, que estamos en el tiempo que nos regalas las gracias, Señor, por darnos y cuidarnos, pedimos tu bendición para las peticiones que se hicieron, Señor, por hermanos y personas, por hermanos, Señor, que se han dado los familiares también, Señor, dándole sabiduría para seguir adelante. Te pedimos tu guía ahora para nuestro hogar, que se está tomando delante de lo que pedimos hoy, amén. Hermanos, el próximo miércoles tendremos en oración por Zoom. Puede conectarse si así lo desea. Y al final del tiempo de la oración va a estar el mensaje para compartir. Gracias por participar en eso. Gracias por compartirlo, hacérselo llegar a otros hermanos. El sábado habrá jóvenes. El domingo ya les dije, a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga, les libre y les guarde. Y nos vemos prontito